Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 11 de mayo del año 2021. Nuestro texto hoy es Éxodo 15, 22, 27, pocos versículos pero que narran una historia muy interesante que contiene una lección práctica muy valiosa para nuestras vidas. Empieza con la palabra entonces. ¿A qué se refiere este entonces? La primera parte del capítulo 15 habla acerca de un cántico que cantó Moisés y el pueblo, terminando por un coro dirigido por María o Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Después de haber cruzado el mar muerto y después de haber visto la destrucción de los egipcios por la mano poderosa de Dios, respondieron con este canto de alegría. Lo cantábamos antes, ¿se acuerdan? Se llamaba Los carros de Faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La, y así va, ¿no? Lo cantamos muy alegre. Y me recuerda, esto es lo que sucedió, es lo que estaban cantando ellos cuando dice, entonces después de ese canto, de esa alegría, empezaron su viaje hacia la tierra prometida. Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua, versículo 22. Ahora, el desierto de Shur, por el que los israelitas viajaron después de ser liberados y cruzado el Mar Rojo, era una tierra desértica, desolada, muy poco poblada. Es cierto, habían ciertos lugares donde animales podrían encontrar algo de pasto, no pastos verdes como nosotros reconocemos, pero sí algunas plantas, algunas hierbas, y también habían algunos oasis con manantiales o pozos de agua, pero también habían cerros de piedra caliza y valles rocosos por los cuales los judíos tuvieron que viajar. Es evidente que el agua fue un problema para ese gran número de personas que estaban en una tierra árida, una tierra seca. En esos 3 días de viaje, el agua que habían quizás cargado se les terminó. Al llegar a los pozos ahí de Mara, llegaron con sed, con esperanza de encontrar agua que les refrescara, pero encontraron que las aguas no eran potables. ¡Qué decepción! Imaginen ustedes cuando quieren tomar algo y prueban ese algo y no es lo que ustedes pensaban que era. ¡Qué decepción! Ellos estaban esperando tomar agua refrescante después de esa sed que los consumía y encontraron agua amarga, no potable. Dice el versículo 23, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Cuando llegaron a este lugar, encontraron un pequeño manantial, pero el agua era tan amarga que no pudieron tomarla. Como de costumbre, la gente empezó a murmurar. Imagínense ustedes, a solo 3 días de haber visto con sus ojos la mano poderosa de Dios que abrió el Mar Rojo para que pudieran cruzarlo en seco y destruyó a los egipcios, los israelitas empezaron a murmurar. Pero aún así, porque tenemos un Dios misericordioso, de compasión y de paciencia, el Señor se hizo cargo de ellos en una manera milagrosa, como lo dice aquí este versículo.
versículo 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber, Moisés?, le reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Y el Señor le mostró un trozo de madera. ¿Recuerdan la vara de Dios? Que era una vara sencilla de madera muerta. Bueno, aquí otra vez Dios utiliza un pedazo de madera. Y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. O sea, pudieron beber de ella. A Moisés no se le presentó solamente una crisis física de falta de agua, sino también una crisis fundamental de autoridad. La primera acción abordó la crisis de sed. Moisés, de acuerdo con su fe ya madura, clamó a Dios, quien le dio un remedio. Le mostró un árbol que endulzó el agua una vez arrojado en ella. Si esto era un conocimiento que había adquirido Moisés en su tiempo en el desierto, porque habían árboles que endulzaban, entonces el milagro es de la coincidencia que había un árbol ahí. Y si no, era que Dios proveyó un milagro, un pedazo de madera cualquiera, Dios utilizó para endulzar. De todo modo, si fue providencia de coincidencia o providencia de provisión, fue un milagro. Dios proveyó para su pueblo agua que pudieran consumir. Esta fue la primera prueba por la que tuvieron que pasar en su viaje por el desierto. Con este ejemplo de agua amarga, Dios les advirtió que el camino que les esperaba iban a tener que pasar por pruebas similares. Iba a ser un camino difícil, pero que podían confiar en Él, porque Él con mano poderosa iba a estar con ellos. Esto iba a ser una prueba para su fe. En segundo lugar, el Señor se ocupó del problema de la crisis de autoridad. Dios había probado la fe de Israel, versículo 25, y el pueblo no salió muy bien de la prueba. Entonces el Señor les dio leyes y decretos. No esperó, de acuerdo a este versículo, el Señor hasta la llegada a Sinaí para iniciar la reglamentación de su pueblo. Su intervención era cuestión tanto de autoridad como de la sobrevivencia de su pueblo y del viaje, porque tenían que confiar en Dios y su siervo Moisés. Si ellos, de acuerdo a este versículo, buscaban pacientemente la ayuda del Señor, Él los salvaría y los protegería. Dios lo prometió. Dice versículo 25. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar, fíjense, para probar la fidelidad del pueblo. No hay indicaciones en estos versículos del contenido de esta reglamentación. Sin embargo, podría haber estado relacionado con indicaciones de qué se podía comer, sanitarias, morales, no sabemos. Lo que sí es claro es la importancia que tenía la confianza, la importancia que tenía esta legislación divina y de que los israelitas la obedecieran para bendición. Versículo 26. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. O sea, no pasaría por ninguna de esas plagas, porque yo soy el Señor quien los sana. Dios prometió aquí que si prestaban atención, ellos no sufrirían las enfermedades o plagas con las cuales fueron azotados los egipcios. Lo más importante era que Dios mismo sería su sanador, si confiaban y obedecían. En un sentido, las leyes servían de base para una serie de acciones preventivas, pero la presencia del Señor constituía el poder sanador milagroso. El obedecer para los judíos significaría la vida. El desobedecer resultaría en la muerte. La autoridad tenía que quedar en manos de Dios y su siervo Moisés. La obligación de obedecer era responsabilidad del pueblo de Israel. La segunda etapa del viaje mencionado en estos versículos es de Mara a un lugar llamado Elim. Este viaje me recuerda mucho del Salmo 23.
en donde Dios, como nuestro pastor, nos guió por tierras áridas y secas a pastos verdes y aguas frescas. Versículo 1 y 2 de Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí los llevó el Señor. Después de salir de Mara, los israelitas, versículo 27, viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, curiosos los números, y acamparon allí junto a las aguas de reposo. Más adelante en su viaje, cuando llegaron a Elim, un lugar que no estaba muy distante, encontraron los israelitas este hermoso oasis. El oasis de Elim era un oasis fértil, ubicado aproximadamente, según la tradición, a unos 95 kilómetros de la ciudad moderna de Suez. Era un lugar de descanso sobre la ruta de las caravanas entre Egipto y Sinaí, obviamente por la provisión de agua que podían tomar. Se dice que este lugar sigue siendo hoy uno de los lugares de descanso principales para las personas que viajan por ese camino. Esos números que se mencionan ahí, de las palmeras y los manantiales, significaban para Israel a lo largo de su historia algo ideal o perfecto. Puede haber sido su manera de decir que el Señor había provisto lo necesario en Elim. La tradición judía posterior vio como una correspondencia entre estos números las 12 tribus de Israel, los 12 manantiales, y los 70 ancianos de Israel de Números 11:16, las 70 palmeras. Precisamente más adelante había otro desierto donde nuevamente iba a ocurrir algo muy fuera del ordinario, como lo veremos en el siguiente capítulo que empezaremos a ver el día de mañana. La lección importante, la lección práctica para nuestras vidas es clara. Las experiencias amargas de este mundo pueden convertirse en experiencias dulces que refrescan el alma por la mano de Dios si lo obedecemos y confiamos en Él. Así como el Señor convertirá nuestro lamento en baile. O sea, tome lo difícil y Él lo hace ligero cuando depositamos esas cargas y confiamos en Él. Hagamos esto en estos días de dificultades de todo tipo. Dificultades físicas por enfermedad, dificultades materiales por la economía, los dineros, el trabajo, los negocios, dificultades de otro tipo, familiares, dificultades políticas también, porque estamos entrando a una etapa de elecciones que vienen en julio y estamos orando que Dios ponga los reyes que Él debe de poner, que su pueblo vote su conciencia por el candidato y el partido de su preferencia, pero que haya paz y orden en el proceso. No queremos pasar por situaciones difíciles o de violencia, que Dios nos guarde. Entonces, en estos tiempos difíciles, debido a la pandemia que estamos viviendo y todo el daño colateral, confiemos en Dios. Esas experiencias amargas que nos han tocado vivir, Él las puede convertir en experiencias dulces que refrescan el alma, dependiendo de la perspectiva con las cuales la veamos. Confiemos en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu mano poderosa que puede convertir lo amargo en algo dulce. Puedes convertir agua no potable en agua que refresca. Experiencias duras en experiencias que enseñan y fortalecen nuestras vidas. Te pido, Señor, por todas las personas que están viendo y escuchando este devocional, el día de hoy o posteriormente, a través de nuestro canal YouTube. Que sea de bendición este devocional, que fortalezca sus vidas y traiga ánimo al desanimado.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, tenemos oración a través de Zoom cada lunes a las 7 de la tarde o las 19 horas y el enlace se pone el lunes por la tarde para que usted pueda conectarse. Ya regresamos a cultos presenciales, uno a las 11 de la mañana y otro a las 13 horas con 30 minutos, 1:30 de la tarde. Encontrarán los enlaces para su reservación que tienen que hacer en la página Facebook de Torre Fuerte y tienen que apartar su lugar para que podamos cumplir con el protocolo de asistencia. Así que cualquier problema que tengan, mándanos un mensaje de inbox y nosotros les ayudamos. Recuerden que el día de hoy inicia el segundo o la segunda dosis para los de 60 años y más en el municipio de Puebla, la segunda dosis. Ahí en nuestra página Facebook de Torre Fuerte y también la página de Mujeres Torre Fuerte encontrarán información de esta logística, los enlaces en donde pueden encontrar la información que necesitan. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 12 de mayo a las 7:30 de la noche, las 19 horas con 30 minutos. Estamos estudiando y viendo una selección de los salmos más conocidos y favoritos. Les invitamos a acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días y que Dios los bendiga ricamente. Que tengan un excelente día.